Al tiempo ahora de la palabra, a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Corintios capítulo 8 y vamos a ver el capítulo completo. Básicamente lo que está hablando el capítulo es que hay un problema en la iglesia entre aquellos que tenían noción del sacrificio de los ídolos como algo que no convenía a Dios y otros que entendían que en Cristo podemos comer cualquier cosa y les daba lo mismo. Estas convicciones distintas generaban un problema en la iglesia. Y está hablando de comer los sacrificados a los ídolos y generalmente vamos a pensar en un animal que se sacrifica, por lo tanto es carne que se vendía en el templo o en algunas carnicerías. Y Pablo va a tratar este tema porque la iglesia le está preguntando otra vez acerca de este punto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña tantas verdades que a veces ni siquiera se nos ocurre preguntarnos a nosotros mismos, porque estamos tan acostumbrados a veces a vivir de cierta manera que pensamos que es normal. Y damos gracias porque tu palabra nos abre los ojos a cosas que van más allá de nosotros, Señor, que son las que tú quieres en nosotros, que quieres poner por medio de tu Espíritu Santo. Y queremos hoy ir limpios a ti de corazón, pidiendo perdón por nuestros pecados, para que tú nos hables, para que estemos este tiempo en comunión y vayas conformando nuestras vidas más y más conforme al carácter de Cristo. Gracias por los ejemplos que pones en estas escrituras, por ejemplo, como ejemplo a Pablo y lo que está pasando en esa iglesia, para hacernos ver cosas a nosotros hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Comienza entonces el texto con una pregunta que no está, tal como en el capítulo 7 vimos lo mismo. Los hermanos en la iglesia en Corinto le enviaron preguntas a Pablo, presumiblemente a través de una carta, y Pablo, luego de dar varias enseñanzas respecto de lo que no estaba funcionando bien en la iglesia, va a empezar a contestar las preguntas. Y lo que pregunta acá, básicamente, en Corinto a Pablo, es que si puede un hermano comer los manjares consagrados a un dios pagano. Entonces, uso la palabra manjares porque estoy obviamente refiriéndome a algo que es bueno comer, que a alguien le gusta comer. Y no es porque sea yo, pero vamos a pensar en carne, en una carne asada, una parrilla o algo por el estilo. Y es interesante que el contexto en que está esto de comer, por ejemplo, carne de un animal que fue entregado en sacrificio, no existe hoy en día. Y Pablo va a terminar enseñando en el último versículo que si por causa de comer eso un hermano va a caer, entonces él no lo va a comer jamás. Y es un acto de amor tremendo. Y decía que da gracias por eso porque yo quiero hacer lo mismo, pero no tenemos el ejemplo de la carne hoy, así que no tenemos que privarnos de eso. Dice entonces en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y es un versículo extraño, ¿no? Eh, que lo que quiere hacer Pablo aquí es, en el fondo, decir, mira, ante la pregunta de si puede alguien comer o no de los sacrificados de los ídolos, la respuesta es sí y no, depende. Eso es lo que va a decir Pablo acá. Entonces, eh, voy a hacer una ilustración. La miopía, que es algo que yo padezco, es un defecto a la vista que lo que hace es que no permite ver claramente lo que está lejos, pero sí permite ver claramente lo que yo tengo cerca. Entonces muchas veces actuamos en nuestra vida con lo que yo veo alrededor mío, mí, yo. Entonces tiende en cierto sentido a algo más egocéntrico, a estar preocupado de las cosas para mí solamente, lo que tengo a mi alcance, no los otros. Y la miopía refleja mucho eso, ¿no? De no poder ver bien al resto. Eh, y está pasando esto acá en Corinto, que los hermanos, creyendo que están haciendo las cosas correctas, satisfechos consigo mismos respecto de su relación con Dios, no ven lo que está pasando con los otros hermanos.
Y Pablo va a decir, ojo, eso es pecado. Entonces, parte diciendo, ¿hay conocimiento? Sí, hay conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Básicamente, hay hermanos que tienen mucho conocimiento de, por ejemplo, las escrituras. Y ese conocimiento en sí mismo solo los envanece. Y van a tratar mal a un hermano que no sabe. Entonces van a hablar de un texto y van a hacer una pregunta acerca de ese texto, qué es lo que entiendes tú por ese texto, y como yo no sé, no voy a saber contestar o voy a contestar algo malo y me va a llegar de vuelta, pero ¿cómo no entiendes algo que es elemental y bla, bla, bla? Y con eso me destruye. Y eso estaba pasando un poco en esta iglesia, y el ejemplo que está usando Pablo para mostrar eso que estaba pasando es un tema de la conciencia, si puedo o no comer algo que estaba sacrificado a los ídolos. Nosotros hemos visto en parte de nuestra historia como iglesia el tema de comer sangre, que también estaba prohibido. Entonces hay algunos que tienen problemas con eso y la recomendación es, bueno, no coman. Y el que no tiene problema, si no tiene ningún problema de fe con eso, coma, pero no coma delante del que tiene problemas. Entonces, el conocimiento, el saber que, por ejemplo, el mismo tema de la sangre, comer una prieta, no me afecta en absoluto, me puede envanecer con respecto al resto de la iglesia. Pero el amor edifica. Cuando yo considero el problema que puede tener un hermano, eso va a hacer que primero yo no coma y segundo, ayude a crecer el hermano. Entonces, ¿qué es primero? ¿El conocimiento o el amor? Las dos cosas tienen que ir juntas. Entonces, lo que va a mostrar acá es que en la iglesia tiene básicamente dos tipos de hermanos. Un hermano que es sin amor, aquel que tiene mucho conocimiento, se va a mostrar sin amor, y otro hermano que es un hermano débil, por causa de su menor conocimiento de las escrituras, de la vida cristiana, etc. Ahora, el mayor conocimiento que alguien puede adquirir genera vanidad, si no va acompañada con una vida humilde delante del Señor y delante de los hermanos. Y en general sucede eso. Yo quiero saber, estudio, veo acá libros y cosas y me comienzo a envanecer. Entonces eso es lo que está mostrando acá. Y ese envanecimiento va a hacer que no vea eh, lo que es necesario ver dentro de la iglesia para una buena comunión. También va a ser que es probable que yo me vuelva legalista y que empiece a decir estas cosas se hacen así y no se hacen de otra manera y esto no se hace y así, y empezar a dar casi como instrucciones porque la Biblia dice, y voy citando versículos según lo que dice con mi entendimiento e imponiendo cargas al resto, legalismo. O aumenta el egoísmo, me hace más miope, me veo tanto yo a mí mismo que dejo de ver a los demás. Entonces es un peligro eh, tener tanto conocimiento sin amor. Y en el otro lado de la vereda tenemos el hermano que es débil. Y los hermanos débiles generalmente, bueno, no nos gusta la palabra débil, ¿no? Pero va a tener un sentido, un buen sentido la palabra acá y casi cariñoso, ¿no? Vemos, por ejemplo, un recién convertido. ¿Cuánto sabes de la palabra el que se ha convertido recién? ¿Cuánto sabías tú cuando llegaste a Cristo? Acerca de las cosas de la iglesia, por ejemplo. ¿Qué sabías tú acerca de la cena del Señor? O de cómo comparar escritos del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento, etcétera, muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, nada. De hecho, ni siquiera sabía todo lo que Dios me ha dado por ser salvo. Al principio no sabemos nada, muy poco. La gracia está que en eso poco seamos fieles. Si yo sé que Dios me salvó, entonces vivo agradecido. ¿Qué es lo que sé? Solo eso, que Él me salvó. Como vemos, por ejemplo, en Juan 9 con el ciego, ¿no? Que cuando Cristo le dio la visión, solo sabía eso, y con eso para él era suficiente. Pero en la vida de iglesia, en el crecimiento, no basta quedar ahí. Necesitas saber más, necesitas crecer. Eh, y hermanos débiles, todos hemos sido en algún minuto de nuestra vida. El tema es que hay algunos que se han estancado
en esa debilidad y quedaron ahí. Y no han querido aprender más, no han querido saber más de la Biblia, ni de cómo debe ser mi carácter en Cristo, funcionando en la iglesia. Por ejemplo, pasa con el tema de los dones. O sea, hay hermanos que no conocen sus dones. Entonces hay una debilidad ahí porque no están sirviendo con el don que les fue dado en el Espíritu Santo. Entonces hay muchos aspectos que podemos definir en en áreas de vida dentro de la iglesia, en Cristo, respecto a hermanos que están exageradamente por el lado del conocimiento y otros que, siendo débiles, no pueden ir más allá. Y si uno junta los dos, se pueden producir muchos problemas que van a repercutir más que nada en la vida del que es débil. Entonces, el contexto que tenemos acá es de comer los sacrificados a los ídolos. Dije, leo versículos 1, leí ya, dice en cuanto a los sacrificados a los ídolos, y ahí estamos hablando de animales que se sacrificaban en los templos que habían en Corinto, y sabemos que Corinto era una ciudad griega, de hecho era la capital de la provincia de Acaya, y que era ahora un lugar importante para los romanos. Entonces, aparte de los dioses griegos, que era muy fuerte lo que estaba ahí, ahora entra toda la, eh, todos los dioses paganos romanos también. Entonces, ¿qué pasaba allá? Se hacían fiestas sociales públicas para los dioses, entonces, y se invitaba al pueblo. Entonces iba el pueblo a estas fiestas y que obviamente si era una fiesta para celebrar a un dios, tiene que haber sido con mucha comida y de todo. Y obviamente sobraba, cuando terminaba la fiesta, sobraba la comida. Y lo que se hacía era, en el mismo templo se vendía, por ejemplo, la carne que sobraba, o se le vendía a otras carnicerías, o se le entregaba a otras carnicerías y la vendían más barata. Entonces, ¿cuál era la gracia? Que si yo quería comer carne, podía ir a una carnicería común y comer un animal que no ha sido sacrificado y costaba X, o esperaba esta fiesta y compraba la carne que era sacrificada y costaba mucho menos. Era mucho más barata, pero la carne es la misma, uno dice, ¿no? Eh, pero los hermanos no lo veían así en cuanto a la calidad de la carne. ¿Por qué? Porque si vienen con textura, la carne es la misma. Había una que estaba dedicada a un dios pagano y eso no era lo mismo para ellos. Era un gran tema. Entonces podían haber fiestas para el dios, no sé, Hermes, la diosa Afrodita, Hera. La diosa Hera, que era la esposa del dios Zeus, era la diosa del matrimonio. Entonces, lo más probable es que cada vez que hay un matrimonio, había un evento social y se hacía en ese templo. Y obviamente en los matrimonios no debe faltar absolutamente nada. Y bueno, y sobraba esta carne. Y lo que sobra se vende. Y lo que está a la venta causaba problemas en la iglesia. En Hechos, capítulo 15, vamos a tener un concilio que se hace en Jerusalén, donde la iglesia tiene alguna discusión respecto de los judíos que se estaban convirtiendo y por otro lado los gentiles que se estaban convirtiendo, porque obviamente venían con tradiciones absolutamente distintas. Y luego de plantear las cosas que Dios había dicho, el, el sacrificio de Cristo, la salvación en Cristo, la gracia sobre todos aquellos que vienen siendo salvos, que todos vivimos ahora por el Espíritu Santo, todas esas cosas que se trataron allá, esto está en Hechos capítulo 15, van a llegar a una decisión en, en enviar una carta a la iglesia de Antioquía, que se entiende es para los gentiles, dando instrucciones de cómo deben vivir la iglesia de gentiles para no tener diferencias con la iglesia de los judíos. Tenemos que entender en el contexto que la iglesia estaba recién comenzando. Entonces, la mayor parte de los convertidos, sobre todo en Jerusalén, eran todos judíos. Pero empiezan a convertirse ahora gentiles y empiezan a causar o a verse estos conflictos por diferencias de tradiciones. ¿Qué entendía el judío? Que no podía comer carne sacrificada a los ídolos porque era equivalente a idolatrar. Y ellos por años fueron enseñados a que la idolatría es un pecado grave. De hecho, vemos, por ejemplo, en la historia cómo Israel fue llevado cautivo por 70 años por haber idolatrado. Entonces, ellos tenían muy metido eso en su conciencia. Y deciden entonces enviar una carta a la iglesia en Antioquía, que estaba más al norte, y entre muchas cosas le dicen, por ejemplo, en el versículo 29, como instrucción,
que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Y ahí está escrito. ¿Por qué? Porque como causaba división, entonces en amor, ahora los gentiles iban a abstenerse de eso para que no hubiese división con la iglesia, con los hermanos que venían del judaísmo. Entonces dice que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Entonces hay una instrucción de parte de la iglesia para todas las iglesias que se están formando. Entonces, ¿qué pasaba en Corinto? Habían judíos y habían gentiles, y los judíos venían con esta tradición. Y algunos de los gentiles también entendían que por esta carta tampoco debían comer de los sacrificados a los ídolos. Pero entendemos que en el tiempo eso fue variando. eh, y en Cristo todo es bueno si es tomado con acción de gracias. También lo dicen las Escrituras. Ahora, ¿cómo resolvemos el conflicto? Y es lo que va a plantear Pablo acá. Eh, ahora, si queremos comparar esto que pasaba ya en ese tiempo, y estamos hablando del año 56 después de Cristo, o sea, casi 2000 años atrás, con lo que estamos viviendo nosotros hoy, obviamente no tenemos nada, nosotros no conocemos esto de sacrificar cosas a ídolos en cuanto a comida, ¿no? Entonces no tenemos un ejemplo comparable así uno a uno, pero sí tenemos muchas cosas que se hacen en forma similar, porque ¿qué es un ídolo? Todo aquello que uno pone antes que Dios. Y a veces uno en la vida pone muchas cosas antes que Dios. Y voy a dar algunos ejemplos que pueden causar división entre un hermano y otro, y también en la iglesia. Por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Qué dice la Biblia respecto de eso? Bueno, dice que uno puede tomar vino, pero lo que no puede hacer uno es embriagarse. Entonces uno puede ponerse más exquisito y empezar a hacer preguntas. ¿Y cerveza puede ser o no? ¿O una bebida alcohólica con una gradación más fuerte? Hay muchas cosas que la Biblia no dice en específico, ¿no? Pero tenemos que entender un principio mayor. ¿Y cuál es el principio mayor? El que está enseñando Pablo acá. Si hay un hermano que va a caer por esa causa, entonces no lo hagas. Y es tan así que yo le doy mi caso personal. Yo decidí no tomar, bueno, nunca me ha gustado mucho tampoco, pero no tomar ninguna bebida alcohólica por amor a los hermanos. Yo no sé quién puede caer con eso. Así que me abstengo. ¿Qué es lo que enseña Pablo al final? Eh, Otras cosas que pueden generar conflicto hoy en día es, y voy a ir a un tema que nada que ver con ingerir algo, sino que es la intromisión de un creyente en asuntos políticos. Entonces, oh, el pastor, ¿a dónde se metió? Es un tema, eh, estamos recientemente viviendo sucesos a nivel mundial donde se ve injusticia social. Y eso es malo. Yo no estoy diciendo que uno no puede reclamar. No, eso es malo. Nosotros sabemos que eso es pecado y que son pecadores los que lo están haciendo. Y duele ver maltratos a otros, a gente más débil, por ejemplo. Pero si yo voy a hacerme partidario de un reclamo por una injusticia, que puede involucrar incluso marchas o cosas de ese tipo más públicas, voy a hacerme partidario también, por solo ese hecho, de todo lo que la gente va a hacer respecto de este reclamo por esa injusticia. Y vemos cómo pasó en Chile y está pasando ahora en Estados Unidos. Están quemando negocios y haciendo una cantidad de delitos impresionantes. De hecho, quemaron una casa con un niño adentro. Ahora, cuando yo decido hacerme parte de una causa, lo que tengo que considerar es que me estoy haciendo partidario de la causa completa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con no hacer caer a los demás, en particular a los de afuera. Es un tema delicado, que lo vamos a resolver, ¿cómo? Con las preguntas que hicimos hace un tiempo atrás en el capítulo 6, y lo vamos a ver más adelante. Otra situación difícil que podemos ver son también todas las tendencias, volviendo a las cosas que están pasando en el mundo, todas las tendencias morales que el mundo está imponiendo. Y tenemos el caso del homosexualismo o el feminismo. Y, en, por ejemplo, con esta causa del feminismo, hay mucha gente que está diciendo, por ejemplo, yo puedo llegar a la iglesia y decir hermanos y hermanas.
para ser inclusivo y no dejar a nadie fuera. Pero el español correcto, basta que yo diga hermanos, porque con eso generalizo el- a la raza humana, o perdón, a la gente que hay en la iglesia, ¿ok? Y sin considerar género. Están todos metidos ahí. Pero si yo empiezo a incluir esta cosa que aparentemente no es malo, más allá del tema gramatical, voy a tener problemas después con la Biblia. Entonces, por ejemplo, yo leo en Hechos 2, cuando Pedro va a hacer su discurso, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Y allí había de todo, habían hombres y mujeres y niños. Entonces, ¿la Biblia no es inclusiva? Y voy a entrar en un conflicto, ¿no? Que podemos estudiar de eso más adelante, pero quiero evidenciarlo, quiero mostrarlo hoy día. Que lo que a veces nos parece simple en un principio, que no puede causar daño, sí lo puede causar en un futuro. Y vamos a tener problemas entre nosotros mismos. Podemos hacernos caer mutuamente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para, antes de tomar una decisión, tomarla. Entonces, cuidar también todo aquello del mundo que pueda entrar a nuestra iglesia. O también nosotros mismos, como iglesia, podemos usar, algunos hermanos, la teología para polemizar, ¿sí? Para entrar en discusiones respecto de ciertas doctrinas, respecto de cosas morales incluso. Y eso también puede causar divisiones entre unos y otros. Es que este hermano no entiende esta parte de la doctrina, así que este hermano está mal. Y yo pregunto, ¿no somos lo mismo en Cristo? ¿Cristo no nos salvó a todos pagando su sangre y nos hizo iguales en Él? Y a veces tenemos problemas con que este viene de la iglesia tal o de la iglesia otra, ¿no? Si somos salvos, somos todos hermanos, ¿cuál es el drama? Edifiquémonos mutuamente, en amor. O a veces podemos usar la teología para, siendo miope, servirme a mí mismo. Entonces, podemos hablar mucho, o incluso en oraciones públicas en la iglesia, de pidiéndole a Dios que me haga todo lo que yo necesito que haga. ¿Sí? Estoy enfermo, Dios sáname. Me falta esto, Dios dámelo. Como que si Dios fuera mi sirviente. Y aquel que es débil, que está empezando en las cosas de la Biblia, va a entender mal las cosas y lo hago caer. Entonces tengo que ser más humilde y decir, aún me falta por aprender. ¿Quiénes tienen que estudiar más la Biblia en la iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién? ¿Sabe cuál es la respuesta? Todos, todos por igual. No hay ninguno que la sepa mejor que otro, porque nos falta todo. Hay unos a quienes Dios ha llamado para ser maestros, que les da un mejor entendimiento. Pero aún así, yo mismo tengo que seguir estudiando las Escrituras siempre. Entonces hay que tener humildad y cuidado con eso, en amor, por amor a los otros. Entonces, los principios que tenemos que usar para no caer en estas cosas son lo que vimos, por ejemplo, en el capítulo 6, cuando decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y ahí dijimos que teníamos que preguntar, bueno, ¿me conviene? Decidir tal o cual cosa, hablar de esta manera, ¿me conviene? ¿O hacer esas cosas me domina? ¿Sí? ¿O edifico a otros con eso? Y cuando antes de tomar las decisiones yo me hago estas tres preguntas, lo más probable es que mi decisión va a cambiar, porque mi corazón va para un lado, pero el Señor me enseña otras cosas, que es lo que Pablo está enseñando a la iglesia aquí en Corintio. Por eso dice en el versículo 1, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, más unos que otros, o más conocimiento en unas cosas que otras, mejor dicho, pero dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Conocimiento por sí solo, cuidado. Con estas tres preguntas, edificas. ¿Me conviene? ¿Me domina? ¿Edifico? Y eso no tiene que ver con el saber necesariamente. En el versículo 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Uf, eso impacta el orgullo, ¿no? Qué bueno. Entonces, este versículo, primero, eso, atenta contra nuestro orgullo y también
en conjunto con el versículo 3 nos ubica. Mira lo que dice el versículo 3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Entonces, ¿tenemos que saber? Sí, tenemos que saber. ¿Pero cómo? Siempre en comunión con Dios, en el amor de Dios, para saber qué es lo que Dios quiere usar en ese conocimiento, en ti y en mí. A eso se refiere el texto. Entonces, nos aclara y acerca de la comunión en el Señor. Y si tenemos comunión con Dios, entonces vamos a tener comunión con los hermanos. Así funciona. No es que yo piense que tengo comunión con Dios, sino que yo me humillo de tal manera delante del Señor, da lo mismo cuanto sepa, para que Dios me haga actuar en su amor. Y cuando yo actúo en el amor de Dios, entonces estoy en comunión. Eso está diciendo el texto en el versículo 2 y el versículo 3. Luego sigue en el versículo 4, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, estos son los alimentos, pensemos la carne, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y aquí Pablo va a usar un aspecto teológico para describir el problema que está sucediendo. ¿Qué es un ídolo? Nada. ¿Por qué es nada? Porque lo inventó el hombre. Es básicamente lo que va a decir, ¿no? No con estas palabras, pero ¿quién es Dios? Dios es el dueño de todo. Mira, versículo 5. Pues, aunque hay algunos que se llamen dioses, y sabemos que en Corinto estaba lleno, bueno, y acá también hay el dios dinero, el dios poder, etc. Sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Cristo es el principio de la creación, no es porque sea el primero, sino porque es el foco en el cual del cual toda la creación depende y es el creador de todo. Eso es lo que está diciendo acá. Y es el Señor de todo. ¿Y por qué es el Señor nuestro? Porque nos compró por precio. Así de simple. Y tenemos que entender entonces esta figura de la cruz, que nosotros estando muertos en delitos y pecados, perdidos absolutamente, condenados, sin derecho a nada, Él vino un día a este mundo para morir en esa cruz, para pagar el precio de tu pecado y el mío, y darnos salvación. Para que si creemos en Él, somos justificados en Él. Y su sangre, entonces, paga el precio de nuestros pecados y nos da vida juntamente con Él. De eso está hablando. De una relación de amor que Cristo hizo en la cruz para darnos vida. Y en esa vida poder ahora amarlo a Él. Cosa que antes no podíamos ni queríamos hacer. Entonces, ¿de quién somos? De Cristo. Un solo Señor, no hay más. Los ídolos, y se dice que detrás de cada ídolo hay un demonio. Cuando la gente cree en estos ídolos, este demonio se enseñorea de ese hombre. Por eso hace la comparación. Hay muchos señores, pero nosotros sabemos que hay uno solo, que es mayor que todos. Versículo 7. Pero en todos hay este conocimiento. ¿Cuál conocimiento? ¿Que hay un solo Dios? Sí. ¿Qué sabían en Corinto los que venían del judaísmo y los gentiles? ¿Sabían que hay un solo Dios? Sí, sabían que hay un solo Dios. ¿Qué más sabían? ¿Sabían que un ídolo es nada, como está enseñando Pablo acá? También lo sabían. Pero el problema acá es que hay un problema de conciencia. Y la conciencia es, en el fondo, aquello que está siendo alimentado por el Espíritu Santo para determinar lo que es bueno y es malo. Entonces, muchos de ellos decían, no, comer algo sacrificado a los ídolos es estar con el ídolo, es idolatrar. Y mi conciencia me acusa de eso y no puedo. Más allá de saber que hay un Dios y que el ídolo no es nada, tenían ese problema. Es como una persona cuando tiene miedo, tiene un miedo a algo y no es capaz de moverse por ese miedo. Por más que le expliques que no tiene que tener miedo, no puede superarlo. No es tan simple. Lo mismo pasa aquí con el tema de la moral.
Entonces dice en el 7, pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado de ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es lo que les comentaba yo. Eh, y esta idea de se contamina a veces se destruye y terminas convencido de que algo que era malo ahora es bueno y de ahí en adelante puedes tomar cualquier decisión. Esa es la contaminación. En el 8 dice, si bien la vianda nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y la pregunta, y vuelvo al versículo 3, ¿qué pasa con la comunión de esto de que si alguno ama a Dios es conocido por él? ¿Qué pasó aquí? Se dispersó absolutamente. El amor debe ser en comunión. No se apartan. El amor y la comunión van juntos. Y el amor se enfoca siempre en el otro. Entonces, ojo con lo que está diciendo en el 8. Dice, si la vianda, lo que yo coma, no me va a hacer mejor o peor delante de Dios. Y el que es soberbio, el que cree que sabe más, se va a dar el lujo de comer lo que sea delante del otro, porque total, un ídolo es nada, dice, y Dios es uno. Sin embargo, el que es débil y tiene problemas con eso, va a decir, yo no soy como él porque yo no como. Él está mal y yo no. Y empieza a producirse un problema de crítica entre uno y otro. Y uno toma un carácter de sabiduría, yo sé más que el otro, y el otro es un moralista, pero no desde el punto de vista bíblico, sino que desde su percepción de los hechos. Y ambas posiciones, tanto el hermano que es, comillas, fuerte y el hermano que es débil, están mal. Y comienzan a causarse conflictos entre ambos, pero también en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, aquí hay un drama muy grande. Por eso dice el 9, pero mirad que esta libertad vuestra, de comer lo que sea, no venga a ser tropezadero para los débiles. Es un tema muy fuerte. Sabemos más adelante en el capítulo 10, Pablo va a volver a tocar el tema, pero no en comidas públicas para ídolos, sino en comidas privadas. Y va a decir, por ejemplo, en el versículo 27, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, yo no sé de dónde viene, lo como, ¿cuál es el drama? No. Pero, versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, para no hacer caer incluso a aquel que te lo dijo, aunque no sea creyente. De hecho, en el mismo versículo 10, en el versículo 31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese versículo está en este contexto. O sea, todo lo que yo tengo que hacerlo para la gloria de Dios, por amor a Él y amor a los hermanos. Como también, sigue en el 32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Son mensajes claros. No es llegar y tomar una decisión, por mucho que yo sepa. Y se los comentaba en distintos ámbitos. El tema de, por ejemplo, de la invasión inmoral que está haciendo el mundo dentro de la iglesia, con esto del feminismo, el homosexualismo y muchas otras cosas más. O las cosas políticas que suceden en todo el mundo, suceden en este país, pero las voy a introducir en la iglesia, ¿para qué? O voy a participar en ello para hacer caer a quién. Tengo que pensar las cosas antes, y es lo que está diciendo el versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entonces, ¿voy a actuar por una convicción mía o voy a actuar por amor a ti? Es una buena pregunta, ¿no? Que resuelve Pablo en este texto. El amor a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ya comiendo en el templo incluso, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos, no será pervertida. Y cuando habla de los sacrificados está hablando de no tanto de la carne, sino que del ídolo mismo. Es fuerte lo que está diciendo acá. Y por el conocimiento tuyo, dice el 11, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y esta idea de perder no está hablando de que va a perder la salvación porque sabemos que no se pierde, aunque algunos lo piensen. E incluso podemos hacer que uno piense eso.
Así de fuerte puede ser el daño que hacemos. Pero en el fondo la idea de que se perderá el hermano débil está hablando de que nosotros, por no considerarlo antes de ejecutar una acción o de decir algo indebido, le estamos abriendo la puerta a su conciencia a aceptar cualquier cosa. Hay un texto en la carta a los Romanos que habla de esto y dice, Romanos capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice, el amor sea sin fingimiento. Y ya esa frase es tremenda. O sea, si amas, amas de verdad, no de palabras, sino de hecho. Ama de corazón, que tu corazón se conmueva, de verdad. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y, ojo, a veces lo malo no es lo que a primera vista nos parece malo, pero puede ser malo. Cuidado con eso. Pon en oración primero las cosas. ¿Por qué? Porque tienes que seguir lo bueno. Y lo bueno no está hablando de alguna cosa en particular, sino que de todo lo que es bueno. Por eso está en neutro, lo bueno. Luego dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Esa es la vida de la iglesia, no es otra. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, ¿en quién voy a pensar primero? ¿En mi convicción? ¿En mis gustos? ¿En lo que yo creo que es? ¿O en ti? Y aquí tiene la respuesta. Piensa en el otro primero. Y sigue diciendo el texto en el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Terrible. Dice, ¿cómo es eso? Simple. ¿Recuerdas el pasaje en Hechos capítulo 9, en la conversión de Saulo? Cuando Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo tiene que haber dicho, no, yo estoy persiguiendo a la iglesia, no. Bueno, todavía no sabía que era iglesia, ¿no? Estoy persiguiendo a los cristianos, no a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Si persigues a un hermano, me persigues a mí, porque somos uno. Entonces, si yo peco contra un hermano, yo estoy pecando contra Cristo, porque son uno, así como yo en él. Obviamente cuando peco ya dejé de estar en esa comunión. Pero es fuerte, es un tema. No siempre estamos viendo a Cristo en los hermanos. Y créeme, Cristo está en ellos, como en mí, como en todos nosotros. Contra Cristo pecamos. 13. Por lo cual, y esta es la resolución, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, si la comida, si una actitud moral, si una visión política, si, ¿qué más cosas hablamos? Si el polemizar en cosas teológicas, lo que tú quieres poner ahí, le es ocasión de caer, no comeré carne jamás. O sea, no haré más esto, nunca, jamás. Fum, corte, no hay. Para no poner tropiezo a mi hermano. Eso es amor. Voy a deponer mis derechos por tus derechos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y si te fijas, es el mismo ejemplo que hizo Cristo en la cruz, que se entregó a sí mismo, completo, no se guardó nada por ti y por mí, más encima, siendo que ninguno de nosotros merecía algo. Él, sin embargo, decidió, por el gozo puesto delante de él, sufrir el oprobio, renunciar a todo, por amor a ti y a mí, para salvarnos. Es el mismo ejemplo. ¿Cuánto vale un gusto mío comparado con esto? Nada. Por lo tanto, oremos siempre los unos por los otros. Aprendamos juntos, edifiquémonos juntos, para que juntos crezcamos como se debe en el Señor, en verdad y en amor. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por mostrarnos tu amor siempre, ese que mostraste en una forma tremenda en la cruz. Gracias por abrir nuestros ojos a cosas que a veces nos cuesta ver, porque somos miopes todavía. Ayúdanos que en nuestro conocimiento no nos basemos en el conocimiento para vivir la vida en ti y en la iglesia, sino en el amor.
Ayúdanos que en nuestra debilidad querramos aprender más por amor a ti y a los demás. Ayúdanos a saber que no importa si uno sabe más que el otro, no importa si uno está más equivocado que otro, todos somos tuyos y uno en ti, para poder ayudarnos mediante discipulado, mediante consejos, mediante estudio de la palabra, oración en conjunto. Todas las cosas que podemos hacer juntos y el uno por el otro, no pensando en uno, sino pensando en el otro, tal como Cristo lo hizo en la cruz. Y en su nombre oramos. Amén.